Continuamos con una intervención de un tema bueno, muy actual, muy polémico, muy vivo, que de alguna manera, claro, traer el tema de la PrEP a un seminario sobre derechos de las personas con VIH, pues claro, es que la PrEP va a ser de acceso a las personas sin VIH, pero obviamente esto se solventa porque, en fin, es en el ámbito, ¿no?, de las cuestiones de los derechos asociados al VIH como una cuestión de derechos humanos donde tiene su encaje. Este tema pues lo va a exponer Federico de Montalvo, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, y además es vicepresidente del Comité de Bioética de España. Él fue el encargado de la redacción, de la ponencia del informe sobre la PrEP, que en verano, ¿no? Fue en verano. Navidad. En Navidad. Justo hace un año. Así, cómo pasa el tiempo. En Navidad del año pasado. Fue la maternidad subrogada. En verano fue la maternidad. Sí, es verdad, es que vais de hito en hito. Pues en verano del año, en Navidad del año pasado, pues fue el encargado de la ponencia del informe en el Comité de la Bioética de España sobre este tema. Gracias por venir, por tu agenda, que sé que te tienes que ir ahora, que tiene reunión del comité. Sí. Y adelante. Sí, pues nada, yo primero corregir al presentador. Primero darle las gracias por haber invitado y darle las gracias porque lo que voy a presentar aquí me ayudó bastante las Navidades pasadas, porque de vez en cuando le tenía que llamar en mitad de vacaciones para que me ayudara en entender algunos de los problemas a los que me enfrentaba. Le corrijo en el sentido de que, claro, si hablamos de los derechos... Yo soy profesor de Derecho Constitucional, yo me dedico, y esta mañana estoy explicando 2 horas a mis alumnos de segundo Derechos Fundamentales, es lo que me dedico. Me fui de la parte de la organización del Estado, que ahora está tan de moda, esas cosas del 155, la investidura, el papel del Senado, y me dedico fundamentalmente a la parte de derechos. Entonces, claro, cuando hablamos de los derechos de las personas con VIH en tiempos del tratamiento como prevención, la PrEP es por un lado prevención, pero por otro lado yo creo que lo que puede ayudar, que es por lo menos una cosa que yo me planteaba, a una persona con VIH a desarrollarse más libremente como persona, porque su entorno va a estar más protegido. Por lo tanto, yo creo que incide mucho en la libertad, incide mucho en la dignidad de la persona con VIH, porque él no es el receptor, paciente, beneficiario, usuario, pero al final indirectamente va a ser el beneficiado de esto. Eso yo lo tuve en la cabeza, es decir, esto no se trata solo de que determinadas personas no contraigan el VIH, sino que también se trata de que las personas con VIH puedan desenvolverse como seres humanos sin esas trabas que plantea el riesgo de contagio. Por lo tanto, te corrijo en eso. Nos queremos, somos amigos, por lo tanto sí lo veo, no es para justificarme que venga. El año pasado el Ministerio nos encargó al Comité de Bioética de España un informe sobre este tema. Yo cuento brevemente para poner en antecedentes. El Comité de Bioética de España, aquí estamos una foto del actual comité, estamos ahora mismo en funciones porque tienen que renovarnos. Somos 12 personas que pertenecemos a diferentes disciplinas. Yo si algo critico a mi comité del que soy vicepresidente es que hay demasiados juristas y los juristas somos muy útiles, pero a veces somos demasiado jurídicos. Por eso hay informes que son demasiado jurídicos. Incluso este informe que voy a hablar hoy empieza en términos demasiado jurídicos y luego entra en la bioética. Ahí estamos desde la presidenta, que es economista, genetistas, catedráticos de farmacia, catedráticos profesores de biología, profesores de filosofía del derecho, fiscal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que no sabemos si vendrá esta tarde porque está especialmente ocupado con un proceso. No estoy de broma, porque ese es el fiscal que en el Supremo tomó declaración a los miembros de la mesa del Parlamento catalán. Estamos integrados de diferentes personas. Hay un cardiólogo, hay un médico que actualmente es el director médico del Hospital Central de Asturias, pero que es cirujano. Somos un órgano multidisciplinar. Este órgano existe en prácticamente todos los países
occidentales. Se crea inicialmente en Estados Unidos con el Comité Presidencial de Bioética ante unos acontecimientos que ocurren en los años 70. Existe y tiene muchísimo prestigio en Italia, la Comisión Nacional de Ética, existe y tiene muchísimo prestigio en Alemania, existe en Francia, existe en el Reino Unido, aunque es un comité privado, pero se le considera el comité oficial, es una cosa en la AFIL, es un comité privado, pero se le considera el comité oficial. Es algo que existe en Portugal, existe en Grecia, existe en Austria, un buen comité, existe en Suecia, existe en Irlanda. Entonces, es un órgano consultivo que se encarga de asesorar a los poderes públicos en aquellas normas, en aquellas cuestiones que tienen un componente bioético, una condición bioética. Bioética entendida como la ética de las ciencias de la salud o de la biología, ¿no? Esto fue creado en España muy tarde. España tiene una red de comités de ética asistencial en hospitales y comités de ética de la investigación clínica. Me acuerdo cuando pertenecía al Comité de la Comunidad de Madrid y previamente al Comité del Hospital de la Princesa, donde nos venían muchísimos proyectos de investigación en el área del VIH. Me acuerdo de una época en que nos venía, la mitad de los protocolos eran de VIH. Entonces, eso existía, pero no existía un comité nacional. Existen incluso en España comités autonómicos, pocos funcionando, 4, pero existen comités también autonómicos. Nosotros, por tanto, nos encargamos de informar al Gobierno sobre cuestiones bioéticas. Está creado la Ley de Investigación Biomédica, algo tarde, para la implantación que tiene la bioética en España. Llevamos ya trabajando 9 años, hubo un comité que estuvo 4 años, hubo una renovación de creo que 9, 8 miembros hace 4 años y medio, 5, y ahora tenemos que renovar unos cuantos, no sé quién continuará o no continuará. Primero era que el Ministerio no tenía ministro, luego era que la ministra acaba de llegar, ahora es lo de Cataluña, o sea que estamos ahí permanentemente diciendo por favor renueves, no, porque hombre, para desarrollar un proyecto de trabajo necesitamos estar renovados. Es interesante conocer algo de esta etapa del comité que ha sido controvertida porque hemos hecho algún informe controvertido. El último ha sido el de maternidad subrogada, que genera mucho impacto. Nos hemos pronunciado en contra de la maternidad subrogada. En un informe también hay que leer detalladamente para entender lo que quiere decir ese informe y no simplemente leer un resumen. Pero es interesante que el anterior comité de bioética, el primer comité de bioética que se constituye en el año 2008 creo, nunca se le pidió ningún informe al Gobierno. Es decir, se había creado un comité, pero nunca se le pidió. Incluso se hizo un informe sobre la Ley Orgánica 2/2010 del aborto, pero se hizo iniciativa al comité porque nunca el Gobierno lo utilizó. Se crea algo y no se utiliza. Es una cosa insólita, siendo un órgano consultivo preceptivo. Entonces, la primera estrategia que desarrollamos, la presidenta y yo, al llegar al comité, fue convencer al Gobierno, bajo un dictamen jurídico que elaboramos, de que si no nos pedía informe, pues podía incurrir en un vicio de nulidad radical, y así se lo hicimos ver. Por tanto, a partir de entonces, el Gobierno empezó a pedirnos informes. Sabíamos que nos iba a pedir un informe concreto, que era el anteproyecto del aborto, que también hicimos un informe, pero pensamos que podíamos hacer más cosas y que hacer cosas a iniciativa propia tenía riqueza, pero era interesante informar al Gobierno porque había muchas cuestiones. Incluso fuimos a ver, me acuerdo, a la Secretaria General de Sanidad con ese dictamen que me tocó preparar, muy sencillito, de 7 páginas en las que le explicábamos que esto, además, la oposición se podía enterar, entonces iba a anular todas las normas. Incluso fuimos con un ejemplo. Estáis aprobando una norma, el Real Decreto de Ensayos Clínicos, porque no nos lo pedís informar, un tema de componente bioético, hicimos un informe. A partir de ahí, la verdad es que nos han empezado a enviar cosas, por lo cual yo creo que eso es bueno. Y en su momento hicimos un informe de iniciativa propia que gustó bastante a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio, le parecía un tema complicado, que además en ese momento, por un caso de difteria, se había aún complicado más, era el tema de las vacunas. Hicimos un informe de vacunas. Y a partir nos dijeron, oye, ¿por qué no os podemos pedir informes en temas de financiación, de inclusión en la cartera? Perfectamente, yo creo que el componente ético es muy importante valorarlo. Hay un componente económico, un componente político, un componente jurídico, pero un componente ético. Entonces, en las Navidades pasadas, yo recuerdo que estaba en la Cava Baja, creo, estaba entrando en un restaurante muy conocido de Madrid, esos que dan cocido y esos típicos, que parece que te sientes como si fueras Cervantes o Lope de Vega paseando por Madrid. Y me acuerdo que me llama la presidenta y dice, nos acaba de entrar una pregunta de un informe, o sea, una petición de informe del Ministerio de Sanidad en la que se nos pide que hagamos un informe sobre la profilaxis preexposición frente al VIH. No fue mi primer contacto con el mundo del VIH porque yo había trabajado algo poco, pero sí había dado algún curso sobre el tema de secreto profesional y VIH y sobre algo que, por ejemplo, habéis estado hablando ahora las ponentes magníficamente sobre el tema de si hay que pedir un permiso especial, no hay que pedir permiso, hay que informar, no informar.
¿Por qué un médico tiene derecho a saber que un paciente tiene VIH y el paciente no tiene derecho a saber que el médico tiene VIH? Con eso callo normalmente los médicos cuando demandan saber que si los pacientes tienen VIH, y claro, los pacientes también tienen el mismo derecho, ¿no?, a saberlo, ¿no? Entonces, sí, pero no me había aproximado mucho a este mundo. Sí que conocía cosas de financiación, había trabajado el derecho a la salud. Entonces, ¿qué hice? Recurrir a mi buen amigo Miguel Ángel Ramiro y decirle: oye, Miguel Ángel, tengo que hacer un informe en 20 días. Yo me quedé sin vacaciones de Navidad, yo también lo digo, que lo sepáis. La retribución en el Comité de Bioética de España no es cero. También es verdad, es menos algo, porque me cuesta ir, porque tengo que pagarme el metro, el taxi, o sea que es menos algo, no es cero. Ojalá fuera cero. Es menos algo. También me gusta lo que hago, por cierto, estoy ahí porque me gusta. Entonces me dieron como 20 días para redactarlo y me pasé todas las Navidades, llamando a Miguel Ángel, preguntándole, metiéndome a bucear en Internet, intentando entender una realidad, y me encontré con varias sorpresas. Esta es la consulta que nos hace el Ministerio. Os voy a desgranar un poco el informe, que entendáis qué queríamos decir y cómo lo hemos montado. El Ministerio nos hace 4 preguntas. Nos dice si es ético financiar públicamente la PrEP en España, sobre todo cuando existen otras prioridades en materia de salud que no están cubiertas. La verdad que esta es una pregunta que a mí no me gustaba cómo está formulada, porque no nos dice qué prioridades hay. Es una pregunta muy, muy abstracta. Que en el informe lo decimos, claro, no nos dan un término de comparación, porque nos pueden haber dicho: ¿qué prefieren, financiar PrEP o mamografías? Podría haber sido, no, podría ser una pregunta. Eso es una pregunta, se puede hacer en sanidad. ¿Qué prefiero entre las opciones de prestaciones? Luego, si es ético financiar la PrEP si los pacientes no cumplen las medidas de prevención que deben acompañarla, como el uso del preservativo. Es decir, si hay otras medidas, es ético financiarlo. Es decir, si yo puedo mitigar, no sé si eliminar, pero mitigar bastante el riesgo de transmisión del VIH a través de otras medidas, ¿por qué voy a financiar un medicamento cuando puedo ir a otra vía más barata, ¿no? Y si sería ético, esta pregunta muy complicada, facilitar PrEP a personas de alto riesgo de infección, conociendo que no van a utilizar otras medidas. Es decir, aquellos que, por ejemplo, lo usan sin medidas complementarias o lo usan para lo que es el desarrollo de su libertad sexual, por ejemplo, ¿no? O sea, que las preguntas no eran tema. Tampoco me tocó un tema sencillo, porque enfrentarse a esto. También coincidió con que mi mujer estaba haciendo el doctorado, lo cual me salvaba, ¿no? Entonces estaba peor que yo todavía. Y luego es verdad que el tema me pareció extraordinariamente apasionante desde el punto de vista de enfrentarse a un problema de distribución de recursos, de un tema de principio de responsabilidad en sanidad, o sea, temas que me gustan. Por lo tanto, también lo pasé. Y encima estaba en Sevilla, por lo cual por las noches me iba a tomar una caña y a tomarme y pasear por Sevilla. Por lo tanto, todo tampoco era tan horrible como. Pero sí que me pasé encerrado unos cuantos días. La primera, nosotros resumimos realmente estas preguntas en 2. Nos centramos en el informe. Si se ve el informe, lo tenéis, que podéis entrar, no pasa nada, o sea, no hay virus ni nada. El Comité de Bioética de España.es, ahí tenéis todos los informes volcados en un PDF, en EPUB, o sea, en varias versiones, y ahí tenéis todos los informes desde la maternidad. Hoy, por ejemplo, vamos a discutir, y creo que vamos a aprobar, que no ha habido oposición. He sido ponente de una parte, un informe interesante sobre discapacidad. Nos ha preguntado el Gobierno sobre el tema de la discapacidad y la implementación de la Convención en España, y hoy vamos a debatirlo. Y yo he redactado una parte de ese informe, un 30%, en el que trato de la discapacidad y la vulnerabilidad. El principio de protección del ojo con empoderar absolutamente a los discapaces, porque algunos discapaces son grandes vulnerables y empoderándoles podemos crearles una situación de riesgo. O sea, que eso del empoderamiento hay que tener mucho cuidado, porque en ocasiones, claro, esta tarde vamos a discutir eso. O sea, que en breve aparecerá. El último informe que tenéis es el de maternidad subrogada. Ahí nos planteamos, en el informe empezamos diciendo cuáles son las preguntas realmente, los temas que realmente aunque son 3 preguntas, creemos que son 2. Si debe financiarse públicamente la PrEP cuando hay otras prioridades y cuando existen vías alternativas de protección, sería la primera pregunta. Y la segunda, si debe facilitarse a aquellas personas que no adoptan las medidas complementarias de prevención. Hago un resumen, es el texto un poco que explica eso, pero eso es un resumen. Que no adoptan las medidas complementarias. Esas son las 2 grandes. Lo que pasa es que nosotros nos encontramos con un problema. Yo al redactar este informe me encontré con un problema. O me planteé una primera duda, es, ¿qué hago? ¿Directamente voy a contestar a las preguntas o digo algo sobre el derecho a la salud y sobre la distribución de recursos sanitarios? El Comité de Bioética de España, por ejemplo, a diferencia del alemán, nunca ha hecho un informe sobre distribución de recursos sanitarios. Por tanto, si hubiéramos hecho un informe previo sobre la distribución, la ética en la distribución de recursos sanitarios, yo podría haberme remitido a ese informe y haber construido. No teniéndolo, pensé, y lo consulté con mis compañeros, oye, hacemos una estructura que sea, primero, hablar de qué significa para nosotros el derecho a la salud, qué es eso. Segundo, ¿cuál es la ética? Dar unas pinceladas sobre cuál es nuestro criterio de la ética de la distribución de los recursos sanitarios, cuáles son los criterios a manejar, y a partir de ahí contestar a las preguntas. Pero eso nos ha quedado un informe algo alto o largo, porque hemos ido a fijar primero
un estado de opinión, nuestro estado de opinión sobre algo que es la financiación, que es la pregunta general, y luego concreto, ¿vale? Porque no había nada. Por tanto, yo creo que el informe hay que verlo desde un doble punto de vista, desde el punto de vista más general de lo que es el derecho a la salud y la distribución de recursos, y desde el punto de vista específico de lo que era la pregunta. Ahí en el informe decimos, también le decimos al Gobierno que, hombre, el Gobierno hace muchas cosas más, pero de vez en cuando hace alguna cosa bien. Entonces ponemos en el propio informe, hombre, que consultarle a un comité de bioética, consultar o plantearse la ética de la distribución de recursos nos parecía importantísimo. Yo creo que eso es importante. Por cierto, esto también lo digo y además lo garantizo, en ningún momento el Ministerio, y yo conozco a la Directora General de Salud Pública, Elena, que he colaborado bastante con ella, con Elena Andradas, en ningún momento nos dijo lo que quería. A mí no me dijo, ni la llamé, ni dijo, ¿tú qué quieres que digamos? Nunca. Ella nos lanzó las preguntas y nosotros contestamos. Ni la llamé para ver a la única persona a la que llamé, sin que lo supieran mis compañeros, porque luego van a decir, es que te lo ha dicho Miguel Ángel, y no fue así, fue a Miguel Ángel. Y también para no meter en un lío, pero llamé a Miguel Ángel y le dije, Miguel Ángel, ¿me puedes ayudar en esto? Es decir, dime qué leo, dime qué miro, ¿qué te parece esta idea? La ves muy disparatada, tal. Pero yo no llamé a Elena, por tanto ella nos dijo, ella no nos dijo nada. Yo no sabía lo que pretendía, si era que no se financiara o se financiara. Lo primero nos planteamos el derecho a la salud. Esto voy a ir brevemente, es un tema sobre el cual yo hablaría durante 3 horas, porque me apasiona. El derecho a la salud es un derecho fundamental, nos planteamos, es un favor, es una libertad, es un derecho. Ahí en el propio informe nosotros adoptamos una postura bastante, digamos, no iba a decir sensata, bastante limitada, o digamos bastante, es que no me sale el término, a ver si me sale. Sí, no interpretamos el derecho a la salud en sentido amplio como un gran derecho fundamental, sino considerando que es un derecho que exige siempre una matización, una determinación por parte del Gobierno. O sea, bastante constrictiva o los americanos llaman la autoconstricción. Decimos, no, esto es un derecho, pero es un derecho que, como se reconoce en la Constitución como un principio rector, quien tiene que configurar o determinarlo es el Gobierno. Ni siquiera los tribunales, ni siquiera un comité de bioética. Partimos también de mucha humildad. Es decir, nosotros no podemos decir si esto se debe financiar o no. Lo que debemos dar son herramientas al Gobierno, que es quien debe determinarlo, para tomar esa decisión. Yo el tema del derecho a la salud ahí lo apuntamos, y esto también lo planteo ahora, os lo lanzo, porque este es un debate que tenemos en la sociedad y sabéis que hay y yo estoy muy involucrado en ese debate como profesor de Constitucional, que es el debate sobre la reforma de la Constitución. Hay gente que lo plantea como una necesidad, celebramos 40 años de la Constitución, otros lo plantean como una solución al caso catalán. Hay un debate sobre la reforma que está en los medios de comunicación. El ABC, por ejemplo, el domingo pasado iniciaba una serie de artículos sobre la reforma de la Constitución, en que me pidieron que escribiera y yo me pronuncié absolutamente en contra de la reforma de la Constitución en el momento actual. Hay un debate y sabéis que una de las propuestas de reforma de la Constitución es que algunos derechos que son derechos sociales se conviertan en derechos fundamentales, fundamentalmente 2, reiterando la palabra, que son derecho a la vivienda y el derecho a la salud. A mí que el derecho a la salud se convierta en derecho fundamental me parece, en cierto modo, un error. Me parece un error porque, por un lado, tiene realmente un contenido económico importante. Estaríamos haciendo que sean los jueces los que crean la economía. Los jueces, además, normalmente cuando se enfrentan a un problema de salud ven el problema concreto, no tienen la foto que tiene, por ejemplo, el Gobierno del Parlamento, porque el Gobierno del Parlamento no ve el problema de un señor que pretende que se le dé una prestación sanitaria, sino que ve el problema general, que es darle a uno puede significar quitarle a otros. A mí lo del control judicial del derecho a la salud no me gusta. Además, si los jueces nos gustan, muy bien, pero como los jueces no nos gusten y sean restrictivos, no nos va a gustar. Por tanto, es darle la voz a quien yo creo que no debe tenerla, debe ser el Parlamento. Y ahí también apuntamos también otro problema en España, que yo lo decía el otro día fuera de Madrid. Si la sanidad es una competencia en manos de las comunidades autónomas, si el derecho a la salud es un derecho fundamental, todo lo que sea el desarrollo del derecho a la salud tendrá que ser por ley orgánica. Por lo tanto, hemos centralizado. Si esto lo escucha Albert Rivera, posiblemente lo tome corriendo y diga, sí, derecho fundamental porque centralizo el Estado. Que ahí hay otro dilema también. ¿Cómo podemos convertir esto en derecho fundamental? Es decir, sujeto a ley orgánica, cuando realmente quien desarrolla este derecho, además del Gobierno, son las comunidades autónomas, ¿no? Es verdad que ahí en el informe comentamos que sí que aquí el Gobierno y los poderes públicos deben gozar de amplios poderes de configuración del derecho a la salud. Es un derecho con alto contenido
contenido económico, pero que en cierto modo debe haber un mínimo control judicial. Es decir, aquí planteamos que no puede ser que el Gobierno diga esto la PREP no se da porque no quiero, sino que tendría que explicar, y es lo que le iba a aportar el informe tendría que explicar por qué no lo iba. Lo que llaman los tribunales, cuando controlan el derecho a la salud y los derechos sociales, normalmente al Gobierno le dejan un amplio poder de configuración, pero le someten a dos test. El test de la racionalidad material, que es usted tiene que explicarme, normalmente con la proporcionalidad, por qué esto no tiene que darse, argumentarlo, por qué no es necesario, por qué no es... Y segundo, lo que se llama, que es muy interesante, el test de la racionalidad formal. Usted sabe más que yo de esto, dirá un juez, usted, ministro de Sanidad, tiene que saber más que de distribución de recursos que yo, pero usted también habrá tenido que informarse a través de expertos. Recordad que cuando la ministra de Sanidad, Ana Mato, dimite en el entorno del debate sobre la hepatitis C, ¿os acordáis que el ministro Alfonso Alonso lo primero que hace es crear una comisión de expertos externa al ministerio para que tome la decisión de la distribución? Lo que estaba cumpliendo es con la racionalidad formal. Nosotros, en el informe lo que decimos, lo que se nos pide a nosotros es, desde el punto de vista ético, darle una opinión al Gobierno para que luego el Gobierno pueda decir que ha cumplido con el principio de racionalidad formal. Una vez planteado un poco, el derecho a la salud no es un derecho fundamental, es un derecho que admite un amplio poder de configuración del Estado, pero que hay un mínimo de control por parte de tanto de lo que puede ser un comité de bioética como puede ser un tribunal de justicia, cada uno en sus facultades y con sus funciones y con su eficacia. Pasamos a hablar de la distribución en el informe. Se me ha caído este. Es que me lo había puesto un señor en el trasero y cada vez que me siento se me clava en el trasero y es que no es muy agradable, salvo que la dé de pie. Entonces me lo estoy intentando colocar aquí en el cinturón, como he visto que hacen los políticos cuando van aquí, a ver si no se me ve la cara. Pero es que lo siento, lo del trasero es que no es muy agradable. Incluso es un atentado a mi integridad física porque se me clava. Luego, a continuación, pasamos a discutir sobre la distribución. Y ahí hablamos de cuál es la teoría, la mejor teoría, el utilitarismo, tener en cuenta la vulnerabilidad, y veréis un capítulo donde intentamos dar nuestra visión sobre la distribución de recursos sanitarios. Por ejemplo, le damos mucha importancia en nuestros criterios éticos de distribución de recursos sanitarios a si algo es preventivo o no. Partimos de una idea, es decir, en la distribución de recursos sanitarios hay que optar prioritariamente por lo preventivo. No quiere decir que haya que eliminar lo curativo, pero lo preventivo es una opción prioritaria, porque primero prevenir que curar, es decir, ¿cómo voy a no admitir la inclusión de un tratamiento preventivo que luego va a dar lugar a un tratamiento curativo si voy a aceptar el curativo? Eso es un oxímoron, es una contradicción. Por tanto, en un sistema de distribución ético de recursos sanitarios, lo preventivo tiene que ocupar un papel estelar. Esto puede sonar muy sensato, pero sabes que nuestro sistema sanitario se ha basado habitualmente en lo curativo, en lo asistencial, no en lo preventivo. Eso es el mayor déficit que tenemos. Entonces, eso lo señalamos en el informe. Por ejemplo, cuando estamos estableciendo, vamos a ver, uno de los elementos para determinar si se debe financiar esto o no es comparar el coste de tratar el VIH al coste de prevenirlo. Digo, hombre, eso éticamente no es correcto, porque lo que no puedes comparar algo que, habiéndolo podido prevenir, o sea, un tratamiento de enfermedad que, habiéndolo podido prevenir, los poderes públicos no lo han hecho. Por tanto, a mí no me vale la comparación de el tratamiento cuesta 2.000 y la prevención cuesta 6.000. Claro, es que usted, como primer deber ético, lo que tiene que hacer es prevenir. Por tanto, esa comparación me vale. Esa comparación me vale cuando son medicamentos asistenciales o preventivos. La PrEP o otro que previene el VIH, la transmisión del VIH. O, perdón, contrario al VIH, perdón. Puedo compararlos, pero cuando hablamos de un tratamiento preventivo con un tratamiento curativo, a mí eso éticamente no me parece correcto. Porque, claro, si me sale mucho más barato el curativo, que digo, que se contagien y luego les curo. Por lo tanto, eso también lo planteamos ahí en el informe. Luego hablamos mucho de los costes, es decir, cuando estamos comparando el coste de tratamientos, son importantes los costes indirectos, no solo el coste directo de tratamiento. Es decir, a mí no me vale comparar un tratamiento preventivo con un tratamiento curativo cuando me olvido del coste indirecto que puede tener la enfermedad. Por tanto, también hablamos de ese tema, citamos. También habría que meter los costes indirectos, que son las bajas, las discapacidades, todo eso. Y lo que decimos, por ejemplo, rechazamos completamente la visión utilitaria puramente económica. Consideramos que todo se debe situar en el plano de prevención de la enfermedad. Es decir, el target principal, el fin principal de los poderes públicos es intentar no solo curar, pero sobre todo intentar evitar el mal, evitar la enfermedad. Eso nos parecía
un principio de distribución de recursos. Hacemos un análisis, por ejemplo, de diferentes modelos. El modelo NICE, el modelo británico, que es posiblemente el modelo más perfecto, pero es excesivamente utilitarista económico. El modelo sueco es un modelo que tiene mucho más en cuenta otros elementos. Entonces lo vamos discutiendo. Luego también decimos, a la hora de analizar la financiación de un medicamento, no solo el elemento preventivo, no solo los costes indirectos, sino también hay que tener en cuenta cuál es la importancia que tiene en salud pública. Nos planteamos, ¿el VIH qué importancia tiene? No es lo mismo discutir sobre la financiación de un medicamento cuyo impacto en salud pública es mínimo a un medicamento cuyo impacto en salud pública es o una enfermedad que tiene un impacto enorme en salud pública. Y ahí, por ejemplo, desde un plano, digamos, más jurídico, ¿cuál es el estado de opinión, cuál es la opinión sobre el VIH y su impacto en salud pública que tienen los organismos internacionales, que se recogen diferentes, incluso normas internacionales? Sabemos cuál es. Es una de las grandes enfermedades, lo que es la enfermedad. El VIH es uno de los grandes problemas de salud pública, lo dice reiteradamente la OMS, lo dice reiteradamente la Unión Europea. Por tanto, estamos hablando de financiar algo que es uno de los problemas más relevantes en salud pública. También lo valoramos desde el punto de vista de personas infectadas de VIH, también los datos, se lo miramos, estamos hablando de un porcentaje alto de personas con VIH, o sea, por tanto, si ves, es un debate parecido también el VIH-C. El VIH-C se plantearía en términos muy similares, lo que pasa es que el medicamento del VIH-C era curativo, no era preventivo, por tanto tenía ese matiz. Luego planteamos también, es decir, a la hora de decidir la financiación de un medicamento, otro elemento a tener en cuenta es la vulnerabilidad. Este medicamento se refiere a decir, el Estado debe proteger al vulnerable. Este medicamento se refiere a grupos vulnerables, no todos, pero algunos de los vulnerables están. Y los grupos de riesgo, por ejemplo, el tema de la prostitución está ahí. Y estamos hablando de un grupo vulnerable. Algunos pueden considerar que hay prima la libertad, otros tenemos bastante más dudas sobre la libertad o es tan excepcional la libertad que nos parece algo poco discutible, pero hablamos de un grupo vulnerable. También los jóvenes consideramos que son vulnerables, por algo que a mí me sorprendió. Pero claro, que luego comprobé en clase al tener alumnos delante, que es la falta de concienciación sobre el VIH de los jóvenes. Eso es lo que más me sorprendió de acercarme al mundo del VIH. Es decir, jóvenes con determinado perfil, sobre todo socioeconómico, no tienen conciencia de que existe este riesgo. Es decir, es un poco lo que ha ocurrido con las vacunas. ¿Por qué hay un movimiento antivacunas? Porque las epidemias pasaron hace años. ¿Por qué hay personas que creen que el VIH no existe? Porque como se ha empezado a hablar de que el VIH se cura, que el VIH hay tratamientos, que se cronifica, la palabra SIDA ha desaparecido, o está desapareciendo, o no tiene el impacto que tenía. Es decir, yo a mis alumnos les pregunto por la película Filadelfia, que el otro día Albert Rivera en mi universidad citó que vino a hablar como la película que más le había impactado. Claro, la imagen esa llamada Butterfly no la ha visto ninguno de mis alumnos y esa posiblemente a determinada generación le impactó. Entonces, claro, los jóvenes son vulnerables. También las campañas de información han cesado bastante. Hemos pasado un momento en el que se hablaba mucho de esto que se deja de hablar por los poderes públicos. Entonces, ¿los jóvenes son vulnerables? Pues sí, porque los jóvenes de hoy son más vulnerables. Es decir, los jóvenes de los 80, 90 pueden ser más vulnerables por cierto desconocimiento, pero había más información. Los de ahora es porque se creen que esto ya no existe. Es decir, hay chavales de 18 años que recurren a la prostitución sin medidas porque creen que ya no existe, ya no hay riesgo. Por lo tanto, son vulnerables. Y para mí eso, a la hora de distribución de recursos sanitarios, es un elemento importante. ¿El grupo al que va destinado ese medicamento es vulnerable o no? Si hablamos de una enfermedad que solo contraen personas de alto poder adquisitivo, pues me podría plantear pocas dudas, a lo mejor negar la cobertura porque se lo pueden cubrir ellos a través de sus propios recursos económicos. Pero cuando hablamos de personas vulnerables y con menos recursos, en algunos casos está. Esto que comentaba antes, me impactó mucho lo de la percepción social, sobre todo que en España hubiera casi 4.000, 3.000 y algo conocidos nuevos diagnósticos anuales. Esto me parece un dato escalofriante, sobre todo con los que hemos vivido el momento, vamos a llamarle boom de todo este fenómeno, de todo este proceso. Me sorprendió muchísimo esto. Me sorprendió también descubrir movimientos que realmente han vivido bajo una opresión sexual, bajo que algunos les hacían ver que era un pecado, que ahora la reacción es la contraria, es una libertad absoluta, que yo ni critico, pero a lo mejor también supone situaciones de riesgo. O sea, me pareció interesante ver todo esto, estas paradojas que se producen en un cambio. Pero precisamente el cambio, el avance de los medicamentos
el avance de los tratamientos, el avance de la cronificación y la curación es la que está provocando el mayor riesgo. Por eso os decía la comparación con las vacunas. El avance en la desaparición de las epidemias es la que ha puesto en solfa las vacunas. Pues aquí planteamos un poco algo parecido. Las mejoras en el tratamiento, en el abordaje, es las que están abriendo los nuevos riesgos, que es la falta de temor, de percepción. Temor no me gusta la palabra, pero de percepción, de concienciación social. Eso le hemos dado también muchísima importancia en el informe. Y luego planteamos que no solo es un problema de responsabilidad. Aquí llegamos, es decir, por ahora, todos los elementos de enjuiciamiento del caso o de valoración del caso, ética nos llevaban así, sí. Pero claro, llegué a un lugar que a mí me sentía incómodo, porque yo soy un defensor del principio de responsabilidad en sanidad. Es una de mis líneas de trabajo. Yo trabajo mucho temas de salud pública, es el campo que más me gusta, y ahora mismo estoy trabajando temas de contaminación atmosférica, temas de vacunas y temas de obesidad. El tema de obesidad es un tema que me gusta muchísimo. Más que obesidad, los hábitos saludables de vida. Es decir, implantar hábitos, porque el sistema, como digo yo, es sostenible si nosotros nos convertimos en cierto modo en nuestro propio médico. El sistema es difícilmente sostenible en el futuro, sobre todo lo del VIH-C ya fue la primera señal de por dónde iba la industria farmacéutica, por dónde iban los nuevos fármacos y por dónde iba el gasto. El día que empieza a desarrollarse los fármacos en neurología, nuevos productos en neurología, y por ejemplo se apruebe la vacuna del Alzheimer, ¿de qué dinero estamos hablando? ¿Eso es sostenible o insostenible? O sea, entonces, mi línea de investigación es, para hacer sostenible el sistema, lo que tenemos es concienciar a la ciudadanía de que se cuide. Porque si los ciudadanos se cuidan, es más probable no contraer una enfermedad. Es decir, el Lalonde, ministro de Sanidad de Canadá, jurista por cierto, en Canadá hace años dijo: el menor determinante de salud es el sistema asistencial. Lo dijo en los años 70. Y ahora mismo todos los informes indican que el determinante de salud que menos importa es el sistema asistencial. Es el que menos importa. El que más importa es... El sistema asistencial es importante, no digo que no sea importante, ¿eh? Sobre todo es importante cuando el sistema asistencial se ofrece a todas las clases sociales, que por eso en Europa vivimos 6 años más que en Estados Unidos. Pero los americanos ricos viven menos que nosotros por sus hábitos de vida, sobre todo por su alimentación. Entonces, claro, una persona que está trabajando el principio de responsabilidad, que quiere promover medidas para incentivar, estimular la vida saludable, decir que unas personas que a lo mejor son menos responsables, que dicen que ellos no van a adoptar medidas complementarias como el uso de preservativo porque no les da la gana o porque sienten menos placer y pese a eso yo les tengo que dar el medicamento, a mí me plantea un dilema, porque yo no quería renunciar al principio de responsabilidad. Claro, planteándome ese dilema, ¿cómo lo resuelvo? ¿O qué fórmula busco para yo encontrar? Luego mis compañeros tenían que seguirme, yo estoy hablando de mis reflexiones sentado en Sevilla escribiendo. ¿Cómo lo resuelvo? Claro, digo, vamos a ver, aquí el problema de la PrEP no es la persona que dice, a mí esto me da lo mismo, usted deme la PrEP y yo voy a disfrutar. No, ese no es el problema. El problema es que esa persona puede acabar transmitiendo el VIH a otro. Por lo tanto, el problema es un problema de salud pública. No darles la PrEP a personas de riesgo que no adoptan medidas significa pegarnos, como dicen los ingleses, un tiro en el pie. Por lo tanto, la salud pública, es decir, que una persona, yo no le dé la PrEP, en el fondo, coloca en situación de riesgo a su entorno, no solo a él. Por lo tanto, es absurdo. Ese era el planteamiento. Por eso, nosotros en el informe, si lo veis, estamos defendiendo que el principio de responsabilidad tiene que tener un impacto, tiene que tener un reconocimiento en el sistema de salud. La salud colectiva es importante, es decir, yo no estoy hablando de excluir de la lista de espera a las personas. Esto hay que también trabajarlo, matizarlo. En España lo que nos falta es un cuerpo jurídico, incluso ético, para trabajar bien esto. Esto es nuestro reto. No se trata de decir, usted como ha fumado no le voy a trasplantar, usted como ha hecho esto no lo voy a... No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que promover que la gente sea responsable. Que hay que promover que sea la gente responsable. Porque eso es la solidaridad. Solidaridad no es solo poner todos los días un dinero, todos los años un dinero para redistribuir. Es también comportarme saludablemente. Es comportarme saludablemente. Pero también hay que tener cuidado con el perfeccionismo, porque a un hipster de clase media alta es fácil comprar un queso caro que hace un tío en Lérida, que lo baja a Madrid, y tomarse esos cafés muy buenos pero que valen 3 euros. Pero claro, una persona con menos recursos a vida saludable no es tan fácil, porque la vida saludable en España, siendo barata, no es tan barata. En Estados Unidos está ya más caro, ¿eh? Ser saludable en Estados Unidos es un lujo. Entonces, ahí hacemos una reflexión sobre que el principio de responsabilidad debe operar en sanidad, no debemos renunciar a él, pero que en este caso
darle demasiada importancia al principio de responsabilidad, excluir de la prestación a estas personas, tiene un impacto en salud pública. Y además añadimos algo que era interesante, porque hablamos en el fondo de estrategia de salud de toda la colectividad, no de castigar a unas personas o aplicarles a rajatabla el principio de responsabilidad. También nos planteamos, ¿qué permite la PREP? Para nosotros esto le dimos muchísima importancia. ¿Qué permite la PREP? Que muchas personas, por ejemplo, la idea de dar la PREP, esto yo sé que también es polémico, la idea de dar la PREP en hospital inicialmente no me parece mal. O al menos dar la PREP con un sistema bastante controlado, por lo siguiente, porque nosotros la PREP también lo consideramos que era una buena oportunidad para recuperar el counseling. Es decir, lo que percibíamos es que había un déficit en la información, un déficit en el asesoramiento, por la propia percepción social de que esto había desaparecido, se había ido para no volver. Muy poca gente conoce esos datos. Si preguntáis a personas, gente joven, ya voy. Y por lo tanto planteamos, ¿para qué nos puede servir financiar la PREP, incluso a aquellas personas dársela que no siguen conductas de prevención complementarias o que se exponen a riesgo o que la quieren para su propio ocio? Porque, por un lado, vamos a proteger a terceros que no son responsables, él sí es responsable, pero terceros no. Y luego, además, vamos a conseguir que esas personas acudan. Vamos a poder cambiar, a lo mejor, determinados hábitos, determinadas conductas a través del counseling. No determinadas conductas, sino no la conducta sexual, que no se pretende eso, sino la conducta de adoptar una medida. Por lo tanto, decíamos, puede ser una gran oportunidad. Eso le dimos muchísima importancia. Y luego también planteamos algo, es decir, oiga, en sanidad el principio de responsabilidad admite muchas excepciones. Hay un artículo magnífico que trataba esto. Nosotros vacunamos a las personas que se van a países donde hay enfermedades de riesgo. Les vacunamos gratuitamente. Y no les preguntamos a ese señor por qué se va y no se va a otro sitio. Oiga, ¿por qué no se va usted a Estepona y se quiere ir a ese país? Y lo estamos vacunando. ¿Por qué hay muchas prestaciones que damos incumpliendo el principio de responsabilidad? Porque ahora vamos a aplicar aquí el principio de responsabilidad. Por eso veréis en el informe, ya acabo, por eso veréis en el informe, que ya que habéis me hecho empezar tarde y he venido corriendo a la universidad, casi desfogándome, ya acabo, que queda nada. Por eso queremos en el informe, porque el próximo trabajo del comité, yo no sé si seguiré, pero si sigo voy a intentar que sea el principio de responsabilidad. Por ejemplo, el Comité de Ética de la UNESCO, que es el único comité global, el que también soy miembro, estamos elaborando un informe a nivel mundial sobre el principio de responsabilidad en sanidad, pero responsabilidad de todos los actores, médicos, que prescriban lo que tienen que prescribir, pacientes y sistema, pero también hablando de los pacientes. Entonces, en el informe decimos que admitamos la PREP no significa que no demos valor al principio de responsabilidad en sanidad. Pero aquí hay salud pública, fomentar el counseling y el propio sistema admite excepciones, que es lo que nos hace informar. Por eso informamos favorablemente, pero decimos también en el informe, hubo debate, no penséis que esto hubo debate y hubo más debate, y Miguel Ángel lo sabe, hubo debate duro, o sea, tuvimos, porque hubo alguna persona que yo creo que de manera absolutamente legítima y lícita estaba en absoluto desacuerdo con lo que yo planteaba aquí, lo discutimos muchísimo, muchísimo, y al final el comité apoyó más mi postura. Había una persona que tenía dudas, o planteó dudas, ya más dudas que no le venían, sino también de haber consultado con algún profesional sanitario, que yo también lo hice. Yo consulté con el Ramón y Cajal, con gente que conocía, que le pedí a Fernando Dondra, que lo conozco hace años, Fernando, también dame tu criterio. Fernando trabaja con uno de los números uno en este ámbito, y le pregunté, y también pregunté a gente, a Miguel Ángel, a otras personas. Y luego, también decimos ahí, ojo, no se trata de una decisión estática, esto hay que reevaluarlo. Es verdad que la PREP, yo todo lo que he leído, a medida que avanzan los años, es más efectiva. Lo que se dudaba al principio en el Reino Unido, de repente decir, es como algo que ha ido casi parecido, me contaba también Miguel Ángel, me dijo en su momento el ejemplo, que lo hemos citado, el contagio materno-fetal o madre-niño, que ha ocurrido un poco lo mismo, ha desaparecido de los casos de VIH en las estadísticas, no hay ya. Por tanto, pero decíamos, se trata de decisiones estáticas, es importante reevaluarlo, decir que algo se debe financiar es importante reevaluar, porque claro, si ponemos todo el peso o mucho peso en el counseling, estamos aceptando la PREP a determinados grupos de riesgo por el papel que va a jugar el counseling. Si ese papel no juega, no opera al final, no tiene ninguna eficacia, hay que reevaluarlo. Pero yo, y con esto acabo con una foto maravillosa, yo cuando voy fuera de España, como la universidad mía está en Madrid, gente me dice, tu universidad está en comillas, ojalá estuviera en comillas, es una ciudad, un pueblo mucho más bonito que Madrid, que es una ciudad bonita, pero tampoco para tirar cohetes. Soy madrileño,
Yo digo, claro, en la Universidad de Comillas, cuando voy fuera de España digo que estas son las vistas de mi despacho, que es la playa de Gerra, que está entre Comillas y San Vicente de la Barquera, y es un doble arco iris que conseguí hacer. En España no os puedo decir que estas son las vistas desde Alberto Aguilera 23, salvo que haya puesto un póster en la ventana, pero acabando con este doble arco iris, que siempre pongo para acabar, que me gusta mucho, el arco iris de la esperanza, lo pongo ahora mucho cuando tengo que hablar del 155, de la reforma de la Constitución, o sea que me vale para sanidad, para constitucional. Sí que lo que yo le doy mucha importancia en lo que es la futura estrategia de la PREP es el tema de recuperar la información, concienciación y el counseling. Yo creo que ahí es donde está el gran déficit. Y acabar con esa frase. Pasa mucho, es una paradoja que ocurre mucho en sanidad, en medicina, que es cuanto más avanza la lucha contra una enfermedad, esa enfermedad puede convertirse en más peligrosa. Yo creo que esa es una frase, no se la escucha nadie, o sea, se me ha ocurrido a mí, o a lo mejor lo ha leído en algún sitio subconsciente, pero sí que lo decíamos en vacunas, cuanto más avanza a veces es cuando más cuidado hay que tener, que es cuando está más tranquilo, que es como la moto, cuando uno mejor monta en moto es cuando se cae, no cuando peor montas, que vas con cuidado. Pues igual, cuando más avanza uno es cuando más precavido. Yo creo que el VIH, la experiencia ha sido no esa del todo, pero sí que hay una experiencia que va en relación con eso, es decir, que cuanto más avanza en eso, más ve que hay más vulnerabilidad o más desinformación o más creencias erróneas de que esto está absolutamente erradicado y que no existe, ¿vale? Pues era simplemente lo que os quería contar y os animo a leerlo. Para una noche en la que no se puede conciliar el sueño, pues leer este y el de la maternidad subrogada, que son 96 páginas, este son 60 y algo, pues no... Hay unas conclusiones que están bien de 4 páginas, que es la versión light, o sea que, por cierto, no es un error, pero las preguntas del Ministerio, porque hay gente que me lo ha dicho, están al final como anexo, porque el Ministerio nos lanzó unas preguntas con unos datos que nos daba, no al principio, entonces uno empieza a leerlo, entonces es bueno mirar el final, el anejo, para ver las preguntas y luego entender por qué vamos contestando, ¿vale? Digo que si lo leéis, iros al último capítulo, que es el anejo, y empezar luego a leer el informe, ¿vale? Yo os animo a leerlo y a conocernos y a criticarnos, el Comité Bioético de España. Muy bien, pues muchas gracias.